Biomecánica de columna cervical. Osteología. La columna cervical y torácica forma el esqueleto axial del cuello y el dorso. Sus funciones son proteger la médula espinal y las raíces nerviosas que emergen de ella, sostener el peso del cuerpo, proporcionar un eje parcialmente rígido y flexible para el cuerpo y un pivote para la cabeza, cumplir un papel primordial en la locomoción. Está compuesta por 34 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 4 a 5 coxígeas. Las primeras 27 son capaces de producir movimientos. Las vértebras están constituidas por un cuerpo, masa ósea que forma su parte anterior y un arco vertebral situado detrás del cuerpo. Las vértebras C1 y C2 son atípicas. La vértebra C1, el atlas, es similar a un anillo. Sus carillas articulares superiores, cóncavas, reciben los condilos occipitales. C1 no tiene apófisis espinosa, ni cuerpo, y consiste en dos masas laterales conectadas por los arcos anterior y posterior. Transporta el cráneo y rota sobre las carillas articulares superiores planas, grandes de C2. Partes: arco anterior, arco posterior, masa lateral, proceso transverso, foramen vertebral. Vértebra C2. El axis. Es la vértebra cervical más fuerte. La característica que la distingue es la apófisis odontoides, que se proyecta superiormente desde su cuerpo. No existe disco intervertebral en la articulación atlanto-occipital. Dentro de la osteocinemática tenemos flexión y extensión en un plano sagital, rotación derecha, rotación izquierda en un plano transversal, y en un plano frontal está la inclinación lateral derecha, inclinación lateral izquierda. Dentro de la artrocinemática de flexión y extensión, en la articulación atlanto-occipital, en flexión el cóndilo occipital rueda hacia anterior, se desliza hacia posterior. En extensión, solo rueda hacia posterior. Las articulaciones intercervicales de C2 a C7, en flexión las carillas articulares inferiores producen un deslizamiento inferior y posterior, y en extensión deslizamiento superior y anterior. En la inclinación se produce un rodamiento lateral de cóndilos del occipital sobre las carillas articulares. Aproximación lateral, separación en el lado contrario a la inclinación. Las carillas inferiores en el lado de la inclinación producen un deslizamiento inferior y posterior. Las articulaciones contrarias a las del lado de la inclinación producen un deslizamiento superior y anterior. Dentro de la miología de columna cervical, la musculatura se divide en dos series: los músculos de la región anterolateral y los músculos de la región posterior. Tenemos a la fascia cervical, que rodea y divide estructuras del cuello. Su función es proteger los músculos, sostén estructural y ayudar a transferir fuerzas entre los músculos. En la región anterior tenemos al esternocleidomastoideo, escalenos del cuello, largo de la cabeza, recto anterior de la cabeza, recto anterior lateral de la cabeza. Y en la región posterior tenemos al esplenio del cuello y esplenio de la cabeza. La columna dorsal es una estructura curva compuesta por huesos llamados vértebras que se encuentran interconectados mediante discos intervertebrales cartilaginosos. Dentro de sus características principales de las vértebras se encuentran que poseen un cuerpo vertebral, un arco vertebral, un agujero vertebral, una apófisis espinosa, una apófisis transversa y unas apófisis articulares. Las vértebras dorsales se dividen en dos: típicas de T2 a T10 y atípicas T1, T11 y T12. Su articulación principal es la cigapoficiaria, que se forma entre las facetas articulares superior e inferior de las vértebras. Dentro de sus ligamentos están
los ligamentos amarillos, ligamentos supraespinosos, ligamentos interespinosos, ligamentos intertransversos, ligamento longitudinal posterior y anterior. Dentro de la osteocinemática, la columna dorsal va a realizar 4 movimientos: la flexión lateral con unos 25 grados, la flexión de 30 a 40 grados, la extensión de 20 a 25 grados y la rotación axial de 30 grados. Dentro de la artrocinemática, durante la flexión dorsal se va a producir un deslizamiento hacia superior. Dentro de la extensión dorsal, el proceso espinal se desplaza en un sentido inferior. Dentro de la rotación axial dorsal, dependa hacia dónde se realiza la rotación, siempre rotará hacia el mismo lado. En la flexión lateral dorsal, la región ipsilateral genera extensión y la contralateral flexiona. Un lado desliza hacia inferior y el otro hacia superior. Los músculos encargados de realizar estas acciones son el trapecio, el elevador de la escápula, el dorsal ancho, el serrato posterosuperior, el serrato posterior-inferior, el romboides mayor y menor, el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello, el iliocostal torácico, el longísimo torácico, el espinoso del tórax, los semiespinosos del tórax, los rotadores del tórax, los multífidos, los interespinosos del tórax, los elevadores de las costillas, los intertransversos del tórax, el recto del abdomen, el transverso del abdomen, el oblicuo interno. Biomecánica de columna lumbar. Osteología. Las vértebras lumbares son la tercera región de la columna vertebral, localizada en la parte inferior de la espalda, entre los segmentos vertebrales torácicos y sacros. Los cuerpos vertebrales son grandes y son más profundos anterior que posterior, produciendo el ángulo sacrolumbar. Osteología. Características de una vértebra lumbar. Los procesos transversales son largos y delgados. Las apófisis articulares tienen facetas casi verticales. Los procesos espinosos son cortos y amplios. Las apófisis accesorias o procesos mamilares actúan como sitios de apego para los músculos de la espalda profunda. L5 lleva el peso de toda la parte superior del cuerpo. Se caracteriza por la presencia de un cuerpo más grande y un proceso espinoso más pequeño, y está involucrado en la articulación lumbosacra o sínfisis para permitir la flexión y extensión. Cinemática. En bipedestación, la región lumbar de un adulto sano suele exhibir unos 40 o 45 grados de lordosis. La lordosis lumbar es mayor en mujeres que en los hombres, siendo máximas las diferencias después de la quinta década de vida. La sedestación reduce la lordosis lumbar en torno a 20 o 35 grados, flexión 50 grados, extensión 15 grados. El grado de flexión y extensión lumbares se incrementa de modo gradual y en dirección craneal a caudal. Rotación axial, plano horizontal 5 grados, flexión lateral, plano frontal 20 grados. Dentro de la artrocinemática, en la extensión lumbar ocurre un deslizamiento hacia posterior e inferior. En la flexión lumbar ocurre un deslizamiento hacia anterior y superior. En la rotación lumbar
hay un giro en la misma dirección de la rotación. Y en la flexión lateral lumbar, un deslizamiento inferior del lado ipsilateral y un deslizamiento superior del lado contralateral.